Muchas gracias por la invitación y también un saludo para todas aquellas amigas, colegas de trabajo que están compartiendo las experiencias o preguntas, ¿no? Yo voy a ser bien rápida y espero que esta conversación de lo que yo presente pueda ser quizás un ejemplo real de lo que nosotros hemos hecho y hemos incidido como mujeres. Probablemente es más como una proyección, pero con estas respuestas podemos entender la dinámica de cómo nosotros nos hemos planteado como mujeres desde el pueblo. Nuestra querida hermana Norma Campos nos ha dicho que nosotros somos de una comunidad, yo vengo de una comunidad y ha sido muy importante para mí un poco acercarme a la comunidad desde un punto de vista quizás muy conflictiva. Yo me he formado en la Academia Nacional de Bellas Artes. He tenido la oportunidad de formarme y conocer, digamos, la parte urbana, porque como soy del pueblo, siempre las dificultades son mayores para poder conocerlo. Y bueno, como no tengo un hogar dentro de área urbana concentrada, pues me ha tocado regresar al pueblo, a la comunidad. Y ahí han surgido muchas preguntas, ¿no? Preguntas, ¿qué es el estudiar? ¿Qué es ser un profesional? ¿Cómo se entiende ese lenguaje, digamos, de los cartones, en este caso de las titulaciones? Para mí ha sido muy difícil responderla porque estamos hablando de una comunidad que tiene su propia esencia. En la comunidad tenemos el tema especializado en el pastoreo, en la textilería, en la agricultura. Entonces eso nos da otros paradigmas, otras dinámicas de comprensión. Y bueno, en ese sentido yo me acerqué a las bibliografías académicas del textil de los años 60, 70 que se habían investigado. Y bueno, yo comencé a traducir a la lengua originaria. Yo hablo dos lenguas originarias, aymara y quechua, y esta traducción ha sido como decir, el investigador de tal época que vino, pues dice esto sobre nosotros, ¿no? Y por supuesto que eso ha generado un problema muy fuerte en la comunidad. Dijo, eso es como nos describen, eso es como nos ven, pero en realidad nosotros no decimos así y por lo tanto tú tienes que trabajar. Pues me tocó sistematizar a mí esa dinámica. Trabajé con 900 tejedoras en la comunidad y en estas 900 tejedoras comenzamos a analizar, a evaluar la dinámica de estos cambios de paradigma para poder entender. Y en muchos casos, por ejemplo, las terminologías, como por ejemplo la famosa domesticación, que está en todos los textos arqueológicos, históricos y etnográficos, incluso usado en la comunicación por nuestros profesionales, o en este caso los titulados académicos, que usan la domesticación como el dominio, ¿no? Del hombre. El hombre crea, el hombre domina, el hombre, todo es machista. Y bueno, cuando empezamos a analizar con las 900 tejedoras, entramos a entender las terminologías lingüísticas de la comunidad y ahí comenzamos a entender, nosotros nunca decimos en aymara o en quechua el dominio del hombre. Nosotros decimos la crianza mutua. Y la crianza mutua en la terminología aymara y quechua, uiwaña, uiway, se refiere a estas crianzas mutuas de los animales, de las plantas, de la tierra, el cuidado máximo a todos los seres vivientes. Y en ese sentido es muy interesante porque esto genera un cambio de paradigma. Lo mismo pasaría con el tema del patrimonio, porque patrimonio es un término externo que viene desde lo griego, de lo griego al término anglosajón eurocéntrica y de Norteamérica a Latinoamérica, quienes se forman en las universidades. Y bueno, ahí hay un problema porque estamos hablando desde ese punto de vista y no estamos hablando desde nuestra propia esencia de las raíces de Latinoamérica, como lo comprendemos. En ese término me tocó trabajar 20 años en autorreflexión. Escribí 3 libros junto a las 900 tejedoras. La primera, Ciencia de las Mujeres. La segunda, Estructuras y Técnicas del Textil. El último que hicimos es sobre el textil tridimensional. Gracias a toda esa dinámica de la acumulación del conocimiento desde las comunidades, en este caso de la praxis de las tejedoras, pudimos entrar al Museo Nacional de Etnografía como directora y bueno, aquí hace cambios muy grandes. ¿Cómo entendemos el patrimonio? ¿Cómo entendemos la colección desde las comunidades? Porque la mayor parte de las colecciones en el museo viene de las propias comunidades productoras
Y en ese sentido, cuando viene de las comunidades productoras, pues los académicos no son de estas comunidades, no hablan la lengua originaria, en este caso ni aymara, ni quechua, ni guaraní. Entonces, a mí me ha tocado un poco hacer una autorreflexión desde de qué punto de vista lo trabajan, con qué terminología trabajan, y automáticamente es como les acabo de decir, ¿no? Este término de la domesticación, el patrimonio, que no comprenden en realidad, digamos, nuestras propias raíces y no respeta, digamos, esa esencia de dónde viene. En ese sentido, hemos armado una nueva base de datos en términos de autorreflexión para que podamos comprender y entender mejor. Y ahí hay un cambio de paradigma muy fuerte porque no estamos hablando de la belleza superficial, la estética, que es en este caso, que es el estallido del ojo de cómo lo ves. Y la otra parte, como la teoría del Kant, que menciona mucho el tema de la razón, el predominio de la razón. Pero en las comunidades indígenas se habla mucho del sentir y pensar, pensar y sentir viceversa. Y esa sentipensante pues nos lleva a otras dinámicas para poder comprender y eso automáticamente genera el tema de la, entender de la praxis, en este caso los campos de fuerza, y también entender la terminología lingüística en términos estructurales, lingüísticamente, cómo se hizo en su comunidad la praxis. Entonces, desde ese punto de vista, pues la crítica desde las comunidades, en este caso con las mujeres, ha aportado a un cambio de incluso investigación, también el cambio a la museología, a la museografía, y por otro lado, también la dinámica económica, como nosotros podemos colaborar directamente con las comunidades, y se creó una tienda Hatha Musef, donde están las réplicas de las propias comunidades. En este caso, el 80% de la producción de la tienda son de las mujeres, de las comunidades, pero en una exigencia de que sea con la materia prima orgánica de las comunidades con un valor agregado, en este caso ya haciendo las réplicas o haciendo los tintes naturales. Por ejemplo, los tintes naturales tiene que ver con la reacción química que viene de las plantas y eso justamente ya es estudiar un poco de la química en la comunidad como hizo nuestras propias comunidades. Realmente ha sido muy importante estas dinámicas de comprensión y no solamente repetir la universalidad de los conocimientos y monoculturizarnos, sino más bien entender desde esa diversidad, desde diferentes puntos de vista como comunidades. Y en ese sentido soy muy orgullosa porque hicimos con las 900 tejedoras y también aportamos en términos económicos como MUSEF con la tienda que se ha creado justamente con mi dirección y por otro lado, el viaje a las comunidades, pues un museo portátil que se hace un despliegue a la comunidad para hacer esa realimentación y retroalimentación de los pensamientos de América Latina, de nuestros pueblos, cómo podemos comprender. En ese sentido, estoy muy orgullosa, muy feliz porque hemos podido incidir, hemos podido trabajar como mujeres y creo que hay muchas personas que están tratando de trabajar en este punto de vista, pero lo malo es que no están visibilizados, ¿no? Entonces también la visibilización es bien importante porque estos cambios de paradigma genera un trabajo, digamos, desde varios puntos de vista, ¿no? Y en muchos casos esta actualización no llega ni a las aulas educativas ni a las universidades porque la estructura bajo este término machista sigue en ese pirámide de la formación que no valora, digamos, estas nuevas acciones. Entonces, creo que sería bien interesante en términos de una autorreflexión profunda que podamos hacer y podamos trabajar y también en términos de difusión como modelos muy importantes que podrían ayudar a inspirar a otras regiones y a otras comunidades, ¿no? Entonces eso yo quería compartirlos, es un resumen, me han dicho 10 minutos y creo que lo hice en 10 minutos, simplemente eso, gracias.